considero que sería apropiado acostarse. De pronto me levanté sintiendo la necesidad de alejarme para aclarar mis ideas. El papá se quedó sin moverse. Me miró fijamente con una expresión que resultaba enigmática. Ciertamente, la hora está bastante avanzada. Estuvo de acuerdo con eso. Aunque su comportamiento mostraba su deseo de prolongar la velada, decidí retirarme a mi cuarto. Mientras caminaba por el pasillo en completo silencio, podía escuchar claramente el eco de mis pasos, al mismo tiempo que mi corazón latía con fuerza. Al ingresar, cerré la puerta y me apoyé en ella tratando de mantener mi equilibrio. Mis pensamientos se desencadenaron, recordando cada momento de la noche. ¿Podría ser que ha estado pensando demasiado? ¿Fue solo una persona más? ¿Podría ser que algo estuviera sucediendo en secreto? Al decidir ponerme un pijama para huir de la extraña energía, no pude estar seguro de si solo se trataba de la serenidad del hogar afectándome. No obstante, al irme a la cama, el sueño se me fue de las manos. Mis ideas no dejaban de fluir y la presión parecía aumentar en la soledad de mi habitación. Un suave golpe en la puerta rompió la tranquilidad, haciendo que mi corazón latiera más rápido al darme cuenta de que todavía estabas despierto. La voz de mi padre resonó desde el lado opuesto. Tenía mis dudas antes de responder. Exactamente. La puerta se entreabrió y mi padre avanzó hacia la entrada. Mientras limpiaba un vaso con agua, las sombras largas se formaban en las paredes gracias a la tenue iluminación del pasillo, tal vez como una excusa para adentrarse. Tras hacer una pausa en la puerta, se acercó a mi cama y me entregó un vaso con agua. Colocó el vaso en la mesilla de noche mientras hablaba. A pesar de su tono tranquilo al hablar, su sola presencia parecía saturar el pequeño ambiente de la habitación. Expresé mi gratitud en voz baja mientras ajustaba las sábanas hacia arriba, tratando de distanciarme. Se sentó en la silla junto a mi cama. Su presencia llenaba la habitación con un aire de preocupación. Con cuidado, mi padre mencionó que previamente parecía distante, fijando su mirada en la mía. Incliné la cabeza tratando de no prestar atención al comentario. El padre respondió que se sentía muy cansado. Por un momento, sus ojos se fijaron en mí. Observa por un instante como si estuviera intentando descubrir algo que no ha sido mencionado. Colocó su mano en mi hombro con gesto reconfortante, como intentando transmitir tranquilidad. Esperábamos con emoción ese momento. Me garantizó en tono discreto que podía contar conmigo para hablar de cualquier asunto, a lo que asentí con gesto, a pesar de cuestionar mi propia seguridad. La imagen que mostraba me hizo sentir como si estuviera próximo a algo que preferiría eludir. Admito haber susurrado en tono bajo. Antes de incorporarse, su mano hizo una breve pausa. Después de recomendar tomarse un descanso, con calma se acercó a la puerta, haciendo una pausa antes de salir y dejándome con la vista fija en el horizonte. Su mirada escondía algo que me resultaba imposible descifrar. Luego se fue y me dejó solo. Al despertar al día siguiente, el peso de lo ocurrido se reflejaba en mí, generando una sensación de inquietud que persistía desde la noche anterior, cuando la casa se sumía en un silencio perturbador. Me vestí rápidamente. Mi cabeza no se sintió bien al recordar la visita de mi padre durante la noche. Sin embargo, al entrar a la cocina, no pude distinguir si estaba alucinando. El padre estaba ya aseando cerca del mostrador, con una taza de café en la mano. A pesar de la persistente tensión en el ambiente matutino, me recibió con una sonrisa relajada. Su tono de voz denotaba calma, como si la jornada hubiese transcurrido sin contratiempos. Aunque hice un esfuerzo por conservar la serenidad, mi mente no dejaba de estar alerta. Decidí prepararme una taza de té sin mirar a la otra persona, con la esperanza de que su amabilidad desapareciera.
Un silencio prolongado se hizo presente mientras llevábamos a cabo las acciones matutinas. Me di cuenta de que de vez en cuando me miraba, pero decidí concentrarme en mi copa. Decidí concluir la cena sin hacer referencia a lo ocurrido la noche previa. Estaba considerando la idea de que mi padre propuso la opción de pasar tiempo juntos hoy, si optamos por conversar. Nuestro tono, solo entre nosotros dos, tenía una fuerza que iba más allá de una mera recomendación. Tuve un conflicto al no saber cómo responder. No me parecía conveniente estar a solas con él al día siguiente de lo ocurrido la noche anterior, pero decidí no dificultar las cosas al aceptar su sugerencia. Claro, ¿cuál es tu plan? Formulé la pregunta tratando de aparentar falta de interés. Pensaba en la idea de salir a caminar, quizás ir en dirección al lago. Desde hace un tiempo nos hemos percatado de que el lago 365 solía ser un lugar que disfrutábamos en nuestra juventud. Sin embargo, ahora me sentía incómodo con la idea de estar allí solo con él, lejos de casa y sin distracciones. Claro, me parece correcto. Finalmente logró esbozar una sonrisa encantadora con gran esfuerzo. El padre expresó alegría por mi respuesta y pronto nos encontrábamos paseando por las tranquilas calles del vecindario. En el transcurso del trayecto, el silencio fue la tónica predominante. Solo se rompió ocasionalmente con breves comentarios acerca del clima o el entorno, pero en ningún momento se percibió tensión en el ambiente. Al llegar al lago, en realidad ya no se encontraba allí. Observar el brillo del agua iluminada por los rayos solares me trajo a la memoria instantes anteriores. El padre aparcó el coche y nos encaminamos hacia la orilla, mientras el sonido de las olas golpeando las rocas interrumpía el silencio que había entre nosotros. La calma es lo que predomina en este sitio, ¿no es cierto? El padre mencionó que sus ojos se encontraban bajo el agua. Mientras asentía con la cabeza, pude notar algo. Sin embargo, mantuvimos la calma y nos sentamos en las piedras cercanas, observando el reflejo del agua en silencio. Causó comezón en mi piel y se movió de manera discreta para avanzar, sin que mi padre notara su concentración con la mirada fija en el lago Imis. Murmuró esas palabras durante nuestra conversación apacible en el silencio del instante. Sus palabras me dejaron pensativo, trayendo consigo recuerdos y emociones difíciles de expresar. Estaba dudando acerca de la mejor manera de responder. En cierto momento manifesté mi intención de emularlo, aunque tenía mis reservas sobre su autenticidad. La complejidad de la situación aumentaba gradualmente, repleta de emociones que intentaba eludir al conversar con su padre. Dirigió la mirada hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos, reflejando la misma expresión interrogante que exhibieron la noche pasada. Expresó con tranquilidad que siente que hemos madurado y que no desea separarse de ti. Las palabras cercanas y profundas que él compartió tuvieron un gran impacto en mis emociones. Si bien sabía que la charla se dirigía hacia un tema que me incomodaba, no tenía idea de cómo terminarla. Las palabras que pronunció se quedaron grabadas en mi mente. La presión que estaba recibiendo me hacía sentir abrumada, algo a lo que no me encontraba lista para enfrentar. Expresé que nos encontrábamos en una situación favorable, tratando de ser cuidadoso. Ayúdanos a superar la tensión y a encontrar el camino de regreso en medio de esta situación complicada. En la vorágine de nuestros días, el transcurrir de la vida no se detiene a pesar de tu ausencia. Sin embargo, su penetrante mirada se mantuvo inquebrantable. Estoy seguro de ello. No obstante, parece ser algo más significativo, como si hubieras tomado cierta distancia de mí. Me sentía perdido al responder porque secretamente temía que tuviera razón. Había experimentado un cambio entre nosotros, aunque no pude reconocer cuándo ni cómo acabé en ese lugar, junto al lago. Se convirtió en un instante crucial, aunque no de la manera en que hubiera preferido que la situación estuviera arreglada entre nosotros.
Decidí cambiar de asunto rápidamente para no extender la charla. Colocó su mano sobre la mía por un instante, como intentando darme ánimos. Fue una acción poco relevante. A pesar de tener la expectativa de encontrar consuelo, la situación me tomó por sorpresa. Permanecí solo un breve momento adicional y me encontré conteniendo la respiración. Demostró con cariño lo mucho que valoraba mi persona, utilizando un tono tranquilo y sosegado. Al apartar mi mano con desespero tratando de mantenerme en la rutina, me di cuenta de que todo en ese momento resultaba inusual. Su mirada transmitía una mezcla de nostalgia y algo que no lograba descifrar. Me sentí incómodo con la situación y preferí cambiar de tema, levantándome con rapidez. Sería imposible quedarse en ese sitio por más tiempo sin aprovechar la ocasión. El ambiente era denso, marcado por el peso de nuestras emociones contenidas. Ninguno de nosotros se atrevió a señalar a Dad Rose de pie, al igual que su rostro, momentáneamente imposible de descifrar. Pensé en mencionar algo que nos acercaría al límite, pero él decidió ignorarlo en su lugar. Sí, en efecto. El viaje de vuelta transcurrió con mucha calma. La tensión entre nosotros era tan palpable que me enfoqué en la carretera, tratando de tranquilizar mis manos que temblaban ligeramente en mi regazo. Guardó silencio la mayor parte del trayecto, solo rompiéndolo con comentarios ocasionales. Entrada de vehículos. Bajé del automóvil de manera inmediata, sin perder tiempo alguno. Mientras corría en el interior, ansiaba poder inhalar aire puro y disfrutar de un poco de amplitud. Al llegar a mi cuarto, suspiré profundamente y me recosté en la cama, intentando ordenar mis pensamientos. Estuve un tiempo en ese sitio tratando de ordenar mis pensamientos para entender lo sucedido. A lo largo de la jornada, me di cuenta de que nos habíamos aproximado de forma riesgosa a algo misterioso, sin entender su verdadera importancia. ¿Solo yo noté ese cambio en su actitud? ¿O él también se dio cuenta? ¿Cuáles son las consecuencias para ambas partes? Mientras avanzaba, un sonoro golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. ¿Podría acudir a la reunión? A pesar de la tranquilidad que transmitía el tono de voz de papá, la incertidumbre subyacente seguía presente. No estaba seguro de cómo abordar el tema que había evitado hasta ahora. Por un lado, sentía la tentación de rechazar y poner una barrera, pero por otro lado, la parte confundida de mí se sintió obligada a buscar mayor claridad en el futuro. Con tranquilidad, abrí la puerta y finalmente le di paso al lugar. Guardó silencio por un momento, permaneciendo en silencio mientras me observaba. La falta de comunicación entre nosotros se volvió opresiva y pesada. Con un tono cargado de tristeza, finalmente expresó con delicadeza. Evité llevar a cabo acciones que pudieran causar malestar. Acepté sin poder confiar plenamente. Sentí cómo mi voz se calmaba, al mismo tiempo que la ansiedad se desvanecía a mi alrededor, sin estar preparada para afrontar el instante en el que creo que debo tomarme un descanso. Susurré que tal vez era hora de tomarme un respiro. Con una expresión tranquila, él asintió suavemente. Es cierto que vacilé y puede que me haya pasado. No contesté. Las palabras que mencioné acerca de su conducta son terminantes, como si hubiéramos cruzado una frontera que marcó nuestra relación. Nos quedamos un rato más en ese sitio, inmersos en nuestras propias reflexiones. Antes de que diera la vuelta y se fuera, me vi sola, inmersa en mis pensamientos, tratando de descubrir cuál sería nuestro siguiente rumbo.